Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube donde os estamos acercando todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión os queremos enseñar un producto muy interesante del fabricante Jira. Nuestro compañero Juan Carlos ha realizado este tutorial, no ha desarrollado por completo este tutorial de este dispositivo y es el que nos va a contar. Bueno, Carlos, cuéntame un poco de qué se trata este dispositivo con el que vamos a ver. Lo que vamos a ver es el tema de la botonera multifunción de Jira, ¿vale? De 4 teclas basculantes. Nos han enviado la de 4 teclas. Cuando son basculantes es porque tenemos función izquierda-derecha, ¿vale? La que estáis viendo ahí en la imagen. Y aunque sean basculantes, las podemos dividir en 8 botones independientes, ¿vale? Te permite la configuración y demás, como si fuera una botonera convencional. Ha dado para 2 tutoriales. Ha dado para 2 tutoriales ha grabado tiempo como para grabar 2 tutoriales. Porque tenerlo una hora, la gente viendo un tutorial de una botonera, le va a ser mucha tela. Eso es mucha tela. Yo pensaba que, claro, digo, una botonera va a dar, que le va a contar con una botonera. Pero, por un lado, estéticamente está bastante bien, pero esto es como se suele decir, la belleza no está en el exterior, está en el interior. Está en el interior. Bueno, eso ahí hay que decir otra cosa. No, en serio, la verdad es que, ya te digo, este tutorial nada más, este primer tutorial, vamos a hablar de todo lo menos común que se suele parametrizar en una botonera, para que os hagáis una idea, no vamos a hablar de cómo configurar un botón para un encendido y un apagado, ni cómo claro, una persiana, no vamos a contar lo fácil, vamos a contar lo que normalmente no se cuenta o no te dice no sabes que existe. O no sabes que existe. Es lo que se trata en este canal, que te cuenten las cosas que no sabes que existen. Y la verdad que, por un lado, destacar el tema del acabado, el tema de la presencia de esta tecla, es una pasada. El tema de la serigrafía, me he tirado un tiempo intentando rascar y arañarla para ver si se araña la tecla y no se si se sale la serigrafía, pero no sale más que nada porque hay una serigrafía que está embutida dentro. Pero bueno, no podemos hablar todo bueno nada más que de esto, porque si no Esteban de Jira se va a poner súper contento. Lo que tenemos que intentar meterle caña. Yo le dije a Esteban que le íbamos a meter mucha caña. Pero bueno, eso ya dependerá de cada uno cuando vea ahora los parámetros, pero poco hay que decir, la verdad. No hemos intentado pillar, pero poco vamos a pillar. Ahí sí, tú has puesto toda la carne en el asador para trincarlo. Sí, de hecho hay una función que veremos en el segundo tutorial que yo digo, aquí lo cojo, aquí lo trinco. Pero es que me he encontrado que lo hace. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Lo tengo que callar. De hecho lo he explicado diciendo, ostras, cáspita, que lo tiene, porque hay muchas botoneras que no tienen esa funcionalidad, incluso pantallas táctiles, el tema de la funcionalidad LED, que mucha gente lo parametriza y en ciertas ocasiones no sabe que lo está haciendo mal o el desconocimiento que tiene a lo mejor de no haber recibido en su día una formación adecuada, ¿no? Y esto realmente te permite hacer la funcionalidad correcta como se tiene que parametrizar. Me has dejado con las patas colgando, tío, porque yo quería darle caña a Esteban diciéndole, vaya producto... Ya, pero tío, no sé, como nos echamos una porra y que nos apostamos unas cañas, pues ahora resulta que tengo que pagar la caña porque encima de todo el producto es bueno. La verdad es que, bueno, de hecho, voy a anticiparme un poco, no sé si tampoco se tiene previsto, no es a lo mejor nada oficial. Bueno, nada oficial. Ten cuidado si lo vas a decir y te hayan dicho que... Sí, lo voy a decir, hombre. ¿Lo vas a decir? Yo me arriesgo. Pero lo vas a decir. Y es que se tiene previsto que para final de año o principio del año que viene, estos dispositivos, la base de datos ETS que nos descarguemos, van a ser data secure. Es decir, la botonera a partir del año que viene es posible que venga con el certificado, enséñalo con el certificado que venga dentro de la caja. Es decir, nosotros no hace falta un certificado para que dentro de ETS, con este certificado lo que hacemos es meter en el proyecto el certificado de seguridad del dispositivo para convertir la encriptación del dispositivo segura dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de hecho, vamos a hacer una cosa. En el momento que salga, vamos a explicar el KNX Secure. Porque me ha pedido mucha gente explicar lo del tema del KNX Secure. Ya que, por ejemplo, Jira tiene mucha gente. El controlador, el interfaz IP que tienen es IP Secure. ¿Sí? Pues podemos aprovechar para hacer un tutorial de cómo se configuraría un dispositivo IP Secure y un dispositivo Data Secure. Cuando ya lo tengamos. Y la verdad, bueno, que para que sepáis algo, ¿no? Que tampoco es nada del otro mundo, es sencillo. Lo que pasa es, claro, si no te lo han explicado nunca o no lo has visto nunca, pues te encuentras un poco perdido ahí. Pero lo vamos a explicar en este canal y espero que se haga antes de que acabe el año. Vale. Bueno, hay cosas interesantes o a tener en cuenta. ¿Que vas a partir la tecla? Sí. Ostras. Así me mandan otra.
No, quiero enseñar que en muchas ocasiones se busca un botón de programación en los sitios más inusuales y lo tiene dentro de la tecla, ¿vale? Lo que es la tecla superior, nos encontramos el botón de programación de este dispositivo. Claro, es decir, le das vuelta a la botonera para intentar buscar el botón de programación y lo tiene levantando la tecla. De hecho, habréis visto que tenemos aquí dos bornes, dos conectores, que yo os adelanto, que se dirá en el tutorial cuando se hable de que se puede incorporar una sonda de temperatura adicional. Se conecta aquí, ¿no? En estos dos bornes para tener una temperatura pues, de referencia en el caso de que necesitemos en una estancia, por ejemplo, tener dos tomas de lectura de temperatura. Tiene sensor de temperatura, pero aparte le podemos conectar una sonda de temperatura. Además de humedad. También controla la humedad. Lee la humedad para calcular el punto de rocío. Ahí está. Si tenemos humedad y tenemos temperatura, podemos hacer el cálculo del punto de rocío, a partir del cual se produce condensación y tenemos gota de agua. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, chicos, pues parece que esto promete, ¿no? Parece que el tuto promete y que... Sí, vamos a enseñar una cosa más. A ver, ¿qué va a enseñar? Se va a alargar, pero bueno. ¿Se va a alargar la intro? Pero no pasa nada. ¿Todo lo vas a enseñar en esta intro? Sí. Venga, vamos a verlo. Has puesto conexión bus a la botonera. A ver si va a ser... Más que nada para que vean los pilotos. A ver, acércalo un poquito quizá, ¿no? Que son configurables, ¿vale? Dispone de 8 colores, los cuales se pueden modificar. Me encanta mucho el púrpura, ¿no? Es violeta. Es violeta, me gusta mucho. A mí es que el color violeta me gusta. No del partido político, ni mucho menos. A mí el color, solamente el color, ojo. Y la verdad que está bastante original. Sobre todo el tema de funcionalidades que tiene. Es una pasada. Es más. Que al final voy a tener que pagar la caña de Esteban. Sí, es más, el tema de escenas internas, lo que tiene un módulo de escena interna que no tiene que ver nada con la escena en sí de KNX, bueno, no tiene nada que ver. Que algo distinto de lo que está... Es algo distinto, correcto. Más que nada porque no tienes que conocer sabes que es muy engorroso, la gente da mucho miedo el tema de las escenas en KNX, porque tienes que configurar el módulo de escena en un actuador binario, luego en el actuador Dimmer, luego en el de persiana, todo vincularlo en un... Aquí se la han currado y han dicho, olvidaos que eso es un follón. Que aquí lo vamos a hacer mucho más sencillo, que aquí cada uno a un botón y lo vas a hacer lo otro sin que tú configures el otro aparato para nada. Señor. La verdad que está bastante, señor. Pues entonces va a gustar el tuto. Bueno, chicos, pues eso es todo. Vamos a pasar al primer tutorial de esta botonera KNX del fabricante Jira, donde vais a aprender un montón de consejos, un montón de cosas nuevas sobre la configuración de botoneras. Así que nada, nos vemos el lunes que viene en el siguiente tuto. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, pues vamos a comenzar a ver todos aquellos parámetros que hemos visto interesantes del sensor táctil de Jira, ¿vale? Prácticamente veremos casi todas las funcionalidades, por no decir todas, y explicaros cada uno de los parámetros que tiene este dispositivo. Es importante que veamos, lo que pretendemos en este tutorial es que sepamos parametrizar una botonera de este tipo, ya que por uso común estamos habituados o se tiene la mala práctica nada más que de utilizar las botoneras como para encender, apagar la luz, subir, bajar la persiana y regularla, y no utilizar todas aquellas funcionalidades que tienen y permiten estos dispositivos. Para ello vamos a ver cada uno de estos parámetros o ese valor añadido que tiene este tipo de componentes que podemos encontrar en el mercado y ver la gran utilidad que tiene las distintas funciones que podemos encontrar en él, ¿vale? Vamos a comenzar con la pestaña general. En primer lugar, lo que vamos a encontrar en la pestaña general son tres desplegables que por un lado vemos que es la selección de color de los LED de estado, por otro lado tenemos la luminosidad de los LED y por otro lado el tiempo de iluminación del LED de estado, siempre y cuando tenga la función de indicación de la pulsación, que ahora lo vamos a explicar. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El tema de la selección de color es que
podemos seleccionar que todos los LEDs de señalización de la botonera tengan un color en común, siempre y cuando uno, dos, o los que nosotros creamos oportunos, no necesiten una funcionalidad distinta. Pongo como ejemplo, imaginaos que queremos toda la botonera que se quede en azul por el tema del entorno o por el tema del tipo de estancia en la que se encuentra. Pues bueno, colocaríamos todos los pilotos en azul y no ocurriría nada. Pero a lo mejor queremos que un piloto en concreto pues sea de color rojo. Eso lo enseñaremos luego en el tema de funcionalidad, pero se podría hacer. Pero como digo, de una forma útil y práctica, podríamos controlar todos esos LEDs de señalización, su color, en esta función, ¿vale? Aquí señalaríamos de qué color queremos que sean nuestros pilotos LED, siempre y cuando, como digo, no haya algún elemento, alguna tecla que queramos un color específico, ¿no? O que cambie, dependiendo del estado en que se encuentra. Por otro lado, tenemos el tema de la luminosidad del LED, es decir, el nivel de intensidad lumínica que queremos que tenga ese LED. Lo podemos tener desde el 5, que es muy luminoso, hasta incluso dejarlo apagado, porque no queramos los LED de señalización de estado de esa botonera. Y luego, por otro lado, el tiempo de iluminación del LED de estado, siempre y cuando este esté actuando como indicación de la pulsación. ¿Esto qué quiere decir? Por defecto, si dejamos la botonera como viene y programamos con las funciones que nosotros queramos, es decir, vamos a utilizar 2 teclas para subir y bajar la persiana, 2 teclas para regular una luz, etcétera, etcétera, y no parametrizamos los LEDs de señalización, estos vienen predefinidos como indicación de la pulsación. Lo vamos a ver aquí, ¿vale? Voy a desplegarlo, me vengo, esta es la parte de la tecla basculante primera, ¿vale? Que consta de 2 botones, pero aquí tenemos el tema de la parametrización, la segunda función tenemos el tema de la parametrización del LED de estado. Como veis, por defecto aparece indicación de la pulsación. Entonces, si volvemos aquí a general, lo que quiere decir es que si lo dejamos como viene por defecto, todos los LEDs se van a encontrar apagados, pero en el momento que los pulsamos, se encenderán en color blanco a un nivel número 4, ¿vale? De intensidad lumínica, y transcurrido 3 segundos se apagarán, ¿vale? Digamos que es lo que hay que tener en cuenta con esta funcionalidad. En el caso de que le cambiemos esa funcionalidad, que lo veremos luego más adelante, como por ejemplo indicación de estado, el color que va a coger es este mismo color. Lo que pasa es que se quedará siempre definido dependiendo del tipo de funcionalidad que tenga, ¿vale? No estaría como indicación de la pulsación. Como digo, indicación de la pulsación es que pulsamos, se enciende durante 3 segundos y se apaga, y en el caso de que elijamos el estado o otro cualquiera, que los veremos ahora cada uno de ellos, mantendrá el nivel establecido dependiendo de cómo se haya parametrizado ese LED de señalización, ¿vale? Lo veremos ahora más adelante y más detalladamente. Pero vamos a empezar a ver cada uno de las funciones generales que tiene este dispositivo, y las cuales son muy interesantes. Vamos a empezar con el tema del mensaje de alarma LED, ¿vale? Como veis, ahora mismo no tengo absolutamente nada aquí en la parte donde viene general, no tenemos nada, pero en el momento que yo la activo, porque vienen todas desactivadas por defecto, ya nos aparece aquí el tema de un mensaje de alarma LED, ¿vale? Este mensaje de alarma LED lo que nos va a decir es que se nos va a crear un objeto de comunicación, concretamente aquí lo vamos a ver, que es el 351, que si recibe un telegrama de un bit que va a ser un ON, en este caso, como viene por defecto, un ON, toda la botonera se nos va a empezar a parpadear en color rojo, todos los LEDs de señalización, ¿vale? En caso de que ese objeto de comunicación reciba un OFF, se apagarán y se quedarán en el estado en que se encontraban los LEDs de señalización. Luego tenemos la posibilidad de que en caso de que se produzca esa alarma, si tocamos cualquier tipo de tecla o cualquier tecla que tenga nuestra botonera multifunción, dejará de producirse esa alarma, ese parpadeo continuo en LED de color rojo, ¿vale? Pero podemos bloquearlo, podemos decir que no, que aunque toquemos la botonera, que no se quite, ¿vale? Y luego tenemos el objeto de confirmación de alarma, que es sí. Si le damos a sí, veremos aquí que se nos ha abierto el objeto número 354 y nos dice que cómo queremos que funcione este mensaje de confirmación, si queremos que sea con un ON o con un OFF, es decir, cuando haga la funcionalidad que voy a explicar ahora, qué tipo de telegrama queremos que envíe. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. Este objeto tiene una funcionalidad que para mí es fantástica.
¿vale? ¿Por qué? Porque en caso de que se produzca una alarma, vamos a imaginar un edificio de oficinas, ¿vale? Se produce una alarma y automáticamente todas las botoneras comienzan de la instalación comienzan a parpadear. En el caso de que comience ese parpadeo, puede ser que hay gente que no se vaya a dar cuenta o hay gente que se da cuenta, ¿no? En el caso de que alguien se dé cuenta de ese parpadeo, puede llegar corriendo y tocar lo que es en sí su propia botonera. En ese caso, la persona que ha tocado la botonera, esa botonera va a enviar un telegrama, ya sea un on o un off, como configuremos nosotros, enviará un telegrama a través del BUS diciendo que esa botonera se ha enterado de la alarma, ¿vale? De esta manera podremos saber qué botoneras son las que han recibido, o mejor dicho, qué botoneras son las que el usuario que se encuentra de esa estancia ha recibido esa notificación de alarma, ¿vale? Él ha recibido la alarma, pero al pulsar esa botonera envío de esa confirmación de que ha recibido esa alarma. Para mí la verdad que es bastante interesante porque tenemos un objeto que diferencia a todas las botoneras de forma independiente. Sabemos en todo momento qué dispositivos han recibido esa confirmación de alarma, ¿vale? Solamente funciona cuando pulso la botonera. Es decir, yo tengo el objeto 351 que es el de alarma. Si se produce una alarma porque envío un on, ¿vale? Envío ahí un telegrama de un bit con un on, un 1, se ejecuta esa alarma. Si yo envío un 0 a la 351, no se produce ese mensaje de confirmación. El de la 354 solamente funciona siempre y cuando pulsemos la botonera. Si no pulsamos la botonera, no se ejecuta ese telegrama de confirmación de alarma, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a la iluminación de orientación LED, ¿vale? Vamos a desactivar la función de alarma y activamos la de orientación, ¿vale? Ahora, por defecto, tenemos una iluminación de orientación LED. ¿Esto en qué consiste? En que el modo de funcionamiento de lo que es el indicador de la pulsación que tiene como configuración general el LED de señalización, ¿vale? Va a tener estas características, es decir, va a ser un color blanco, el modo de funcionamiento va a ser que siempre va a estar encendido, ¿vale? Y el nivel de intensidad luminosa es un 2, ¿vale? Es digamos, una forma de tener visible esos LEDs de señalización y podamos ver dónde se encuentra la botonera, por ejemplo, en el caso de que esté instalada en algún sitio oscuro. De igual manera, podemos tenerlo o apagado o encendido, o también lo podemos tener a través de un objeto de comunicación. Si recibimos un on, se pondrá al nivel que nosotros establecemos, y si recibe un off, se quedará apagado, ¿vale? Podemos, digamos, controlar en cierta manera todas nuestras botoneras de nuestra instalación con esa iluminación de orientación. No tiene que ver nada que ver con el modo nocturno, que lo vamos a ver ahora después, pero bueno, al fin y al cabo es porque queramos en un momento dado activar y desactivar lo que es el tema de la función de iluminación de orientación. Para diferenciarlo, ya lo adelanto, el modo nocturno lo que hace es que va a disminuir ese nivel de intensidad, pero en el momento que no sea de noche aumentará el nivel de intensidad de los LEDs de señalización. Dicho esto, tendremos otra función que es el control automático. El control automático es que una vez pulsemos ese botón, se quedará encendido con un nivel de luminosidad establecido, que en este caso es el nivel 2, y transcurrido ese tiempo se apagará, ¿vale? Podemos modificar incluso que se quede hasta en minutos o ampliar los segundos y modificar lo que es ese nivel de luminosidad. Lo que vamos a modificar, como digo, es digamos, el parámetro de los LEDs de señalización que actúen como indicación de la pulsación, ¿vale? Dicho esto, nos venimos al apartado general, desactivamos la iluminación de orientación y el modo nocturno, ¿vale? Seleccionamos el modo nocturno. El modo nocturno, como vemos, se activa con un 1 y se desactiva con un 0. Al fin y al cabo nos sale aquí un mensaje de información donde nos dice que en caso de que no esté en modo nocturno, va a estar en nivel 4, la intensidad luminosa, y en caso de que esté en modo nocturno, si nos vamos aquí a la pestaña general, vemos que estaría en nivel 2. Por lo tanto, entre los parámetros que tenemos es que podemos modificar esos niveles, podemos dejarlo incluso más oscuro, ¿vale? Nivel 1,
Y luego tenemos aquí un aumento de la luminosidad durante 30 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos en modo nocturno y pulsamos nuestra tecla, lo que va a ocurrir es que durante 30 segundos ese LED de señalización se pondría con un nivel de luminosidad 4. Si lo desactivamos, siempre se quedará en nivel 1 mientras estemos en modo nocturno, y aunque pulsemos ese botón, seguirá manteniendo esa intensidad lumínica, lo que es el LED de señalización, no variará, ¿vale? Vamos a dejarlo como estaba. Como he dicho, bueno, como habéis visto, tengo lo de resaltar los cambios para ver esos cambios que estamos haciendo y sea todo más visible. Pasamos ahora a la función de bloqueo. Esta función de bloqueo a mí la verdad que me ha llamado mucho la atención, porque no solamente consiste en bloquear lo que es las teclas. Vamos a tener un objeto de comunicación que con un 1 bloqueamos y con un 0 desbloqueamos. Pero desbloqueamos todos los pulsadores, siempre y cuando tengamos asignada la función todos los pulsadores, o aquellos que nosotros queramos. Pues si seleccionamos esa función, que es la de pulsadores únicos asignados, podemos ver que tenemos aquí distintas teclas: la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Este sensor táctil, que tiene 4 botones basculantes, dispone de 8 botones, porque cada interruptor basculante dispone 2 botones, cada uno a uno de sus extremos. Entonces yo con este bloqueo podría seleccionar, por ejemplo, la tecla 1, la tecla 2, la tecla 5 y la tecla 8. Son las teclas que quiero que se queden bloqueadas, ¿vale? Bien, aparte tiene otra función que está súper interesante, y es que en el caso de que bloquee o mande la orden de bloqueo, ¿cómo quiero que se comporten luego las teclas? Una de dos es: por defecto aparece que no haya ninguna reacción, es decir, que por mucho que pulse no se ejecute ninguna acción, pero puedo hacer lo siguiente. Tiene una función que es que en el caso de que yo bloquee lo que es la botonera, me permite que todas las teclas de la izquierda o todas las teclas de la derecha se comporten como una tecla en concreto. O es más, podría crear una forma o una función de que se comporten esas mismas teclas de una determinada forma. Eso se hace seleccionando la función de bloqueo 1 o seleccionando la función de bloqueo 2. Una vez quiero que se comporten de una determinada manera mis teclas, me vengo aquí a las funciones de bloqueo y lo parametrizo como quiero. Imaginaos, tengo una botonera para controlar el alumbrado, para controlar el clima, para controlar las persianas, etcétera, etcétera. Pero en el momento que yo bloqueo lo que es la botonera, lo que es el sensor, ¿vale? Este dispositivo, pues yo puedo, por ejemplo, pues transmitir un valor en concreto. En este caso, pues bueno, quiero que sea un tanto por ciento, un 50%, me lo estoy inventando, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? En el momento que yo bloquee la botonera, cada vez que yo pulse un botón de esta botonera, estaré enviando al bus un 50%, como digo, ¿vale? La verdad que, bueno, te permite, aparte de que se quede bloqueado, te permite la posibilidad de que se comporte de otra manera la botonera. De hecho, es algo que vamos, desde mi punto de vista, es bastante interesante. No solamente consiste en bloquear en sí lo que es el sensor táctil. Luego tenemos el tema de la función de escena. El tema de la función de escenas es unas escenas internas que tiene el propio dispositivo. Es cierto que a lo mejor en KaNeX mucha gente no le gusta usar las escenas porque lo ve algo engorroso y demás, pero aquí, en este caso en concreto, han predefinido que se ejecuten una serie de escenas propias que se desarrollan muy fácil, muy sencillo, y eliminamos la forma de parametrizar las escenas convencionales. ¿Esto en qué consiste? Veréis, he habilitado el tema de la función de escenas. Cuando habilito esta función me aparece aquí todos los parámetros y todas las cosas que pueda hacer una vez habilitado esta función. Y nos vamos a venir en primer lugar a tipos de datos de escena. Los tipos de datos de escena nos va a permitir lo siguiente, y es que yo voy a tener 8 escenas predefinidas, que son las que tengo aquí en la parte izquierda, ¿vale? Que pone escena 1, escena 2, escena 3, escena 4. Cuando yo ejecute una de esas escenas, tenéis que tener en cuenta que no tiene nada que ver con las escenas famosas de 1 a 64, ¿no? Ahí tenemos la posibilidad de ejecutar 64 funciones de escena, pero esto no tiene nada que ver. Estos son que vienen predefinidas 8 escenas.
Bien, pues estas 8 escenas, cada una de ellas envía 8 tipos de datos distintos, con 8 objetos de comunicación distintos. Es decir, yo voy a parametrizar unos tipos de datos en concreto para las salidas de escena. Imaginaos que yo tengo un salón y un dormitorio, ¿vale? Bien, pues en el salón yo voy a poner que tengo un 100%. Bueno, el salón o el dormitorio puedo poner también otro ejemplo, que es el buenos días o el buenas noches, da igual, ¿vale? Pero bueno, ponemos aquí un 100%. De un 0 a 100%. El tipo de dato es un byte. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Y es que cuando yo envíe la petición de que se ejecute la escena 1, se enviarán 8 salidas de escena, es decir, salida de escena 1, salida de escena 2, salida de escena 3, así hasta la 8, con el tipo de dato que nosotros tenemos aquí predefinido. Y bueno, diréis, ¿y cómo configuro yo esos valores? Pues nos tendremos que venir a cada una de estas escenas y parametrizarlo. Como veis, la salida de escena 1, el tipo de dato que tiene es de 0 a 100%, un byte. Yo podría poner aquí, por ejemplo, un 50, porque quiero que esto sea el porcentaje de un dimmer, porque vamos a hacer el tema del buenos días, ¿vale? Vamos a hacer el buenos días y quiero que se encienda el dimmer al 50% y vamos a poner aquí también la salida de escena 2, porque voy a controlar una persiana. Quiero que la persiana se ponga al 20%, ¿vale? Los demás datos van a ser un control de conmutación. Todos enviarán un on y menos, por ejemplo, el 3 que va a mandar un off, ¿vale? Entonces, esto es la escena 1. Cuando yo hago una petición de escena 1, pero de la escena 1 propia del dispositivo, no la escena KNX, la escena propia que trae el propio dispositivo en su objeto de comunicación que veremos ahora después. Cuando yo hago una petición de escena 1, se me va a ejecutar todo esto que yo tengo aquí. En el caso de que haga una petición a la escena 2, realizará lo mismo. Por lo tanto, si esto fuera a lo mejor buenas noches, pues yo lo que quiero aquí es poner un 0% el tema del dimmer y a lo mejor las persianas, pues bueno, las quiero al 60%, por decir algo. Se ejecutaría todas estas funciones que tengo aquí, ¿vale? Lo que sí es cierto es que todas las escenas, el tipo de dato para cada una de las salidas tiene que ser el mismo. Es decir, la salida de escena 1 va a ser un byte, un valor porcentual, para todo este tipo de escenas. ¿Y de dónde se hace? Es lo que he dicho antes, los objetos de comunicación. Son los que vamos a ver aquí. Como veis, tenemos aquí una función de escenas y tenemos todo esto que voy a mostrar a continuación, ¿vale? Que es escenas, entrada, estación, auxiliar. Yo aquí lo que hago es enviar esa petición de si es la escena 1, la escena 2 o la escena 3. Estas que tengo aquí parametrizadas, ¿vale? Una vez digo que lance la escena 1, este objeto de comunicación realizará lo parametrizado en la escena 1 como salida de escena 1. La salida de escena 2 mandará lo que se ha parametrizado en la escena de salida 2. Para verlo, pulsamos aquí en escena 1 y haríamos este objeto de comunicación, el 475, enviaría un 50%. El 476 enviaría un 20%. El 477 enviaría un off. El resto no he parametrizado nada, todo enviaría un on. Es decir, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 enviaría un on. En el caso de la escena 2, estaríamos enviando, si hiciéramos una petición a este objeto de comunicación, en la 475 estaríamos mandando un 0, en la 476 estaríamos mandando un 60 y el resto, como veis, no he tocado nada, pues estaría mandando 1. La verdad que esta forma, pues bueno, es súper sencilla, nos evitamos el tema de las funciones de parametrizar las escenas, de botoneras, actuadores, persianas, tanto dimmer, etcétera, y digamos, haciendo esta parametrización y actuando sobre los propios objetos de comunicación de los dispositivos de control, de los actuadores, pues al fin y al cabo lo tenemos prácticamente solventado de una manera muy fácil y sencilla. Dicho esto, pues bueno, pasamos al tema de la medición de temperatura. Este dispositivo dispone de un sensor de temperatura interno, pero luego dispone también de dos bornas donde podríamos conectar
una sonda a este, ¿vale? Podríamos tener dos mediciones de temperatura, una interna y otra en otro punto en concreto. Entre los parámetros que nos dan, o las posibilidades que nos dan, es que si elegimos medición de la temperatura, tenemos el sensor interno que nos va a estar enviando al bus siempre y cuando haya una variación superior a 0,2 grados centígrados del valor que hay predefinido al principio, ¿vale? La primera lectura, si hay una variación de 0,2 se envía al bus, o cíclicamente cada 15 minutos. Estos parámetros los podemos modificar, al igual que calibrar ese sensor interno. Si necesitamos calibrar la temperatura de este dispositivo, pues se podría hacer. La del sensor interno hablo, ¿vale? Luego tenemos aquí una parte que pone otra medición de temperatura, que es que por defecto viene desactivada, pero la podemos activar. Esto corresponde a ese sensor cableado que se puede conectar en la parte de atrás de nuestra botonera. En este caso podemos hacer exactamente lo mismo, la misma temperatura que se envíe cíclicamente en el cambio de que haya variación de temperatura establecida. Tenemos el envío cíclico de la temperatura cada ciertos minutos, en este caso son 15, y luego si tuviéramos que calibrarlo, ¿vale? Luego, por otro lado, esa medición de temperatura podemos hacerla también de la siguiente manera, y es que podemos hacer una media, bueno, una media no, podemos hacer la valoración que nosotros queramos. Imaginaos que yo tengo una habitación y tengo mi botonera, pero luego la habitación es suficientemente grande como que tengo que tener una sonda de temperatura colocada en otro sitio para hacer una estimación de valor de temperatura media, ¿vale? Sería en este caso un 50-50%, y yo lo que haría es, por un lado, obtener la información de lo que es esa sonda de temperatura. En este caso ya la recojo internamente porque estoy seleccionando que es cableado, y luego por otro lado el sensor interno, que es la temperatura que está él leyendo. Él hace una ponderación, una media de esos 50-50, y haría realmente como si fuera una única sonda. Leemos la temperatura y si hay una variación de 0,2 se envía al bus, o si no, cada 15 minutos de forma cíclica se envía también. De igual manera podemos calibrar esas sondas, tanto la interna como la cableada. Pero ojo, que aparte también nos permite, en el caso de que no tengamos esa sonda cableada, porque tengamos otra botonera, pues que cojamos la temperatura de esa botonera, nos la envíe a nuestra botonera y ahí hagamos el ajuste que nosotros queramos hacer de temperatura, o un 50-50, un 40-60, etc. Siempre la primera temperatura corresponde a la del sensor interno y la segunda temperatura, porcentaje mejor dicho, corresponde al sensor externo, ¿vale? Es cierto que aquí, para calibrar esta medición de esta temperatura de este sensor externo, nos tendríamos que venir a la otra medición de temperatura, activaríamos y aquí cambiaríamos los parámetros que nosotros considerábamos oportunos, ya que esa temperatura también se puede enviar cíclicamente al bus, ¿vale? Y por último, pues bueno, tendríamos el tema de la medición de humedad ambiental, ¿vale? Le damos a activar y lo que va a ser algo parecido como con la temperatura. Tiene un sensor de humedad que nos va a decir que cuando hay una variación de un 2% de esa humedad se va a enviar al bus, o cuando haya pasado 15 minutos, por ejemplo. De esta manera, pues bueno, podríamos con estos datos, tanto temperatura como humedad, pues calcular el punto de rocío o tener los valores necesarios para calcular este punto de rocío que se necesita para el control de a lo mejor del clima de una estancia. Bien, como veis, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora no tiene nada que ver con pulsación on-off para actuador binario, control de regulación, control de persiana, control de clima, etcétera, etcétera. Hemos hablado de parámetros distintos a lo que se suele usar habitualmente, aunque hay muchos de los que estáis viendo este video tutorial que lo usáis, pero hay muchos otros que no lo usan. Y es una lástima de que tengan todo este tipo de funcionalidades que se pueden implementar en cualquier instalación KNX y darle un mejor o un mayor valor añadido a una instalación domótica o inmótica, ¿vale? Pensar que, como digo, hemos visto muchísimos parámetros y nada es de lo habitual desde el punto de vista de, como quien dice, de voy a parametrizar un on-off o voy a parametrizar un dimmer, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Ver qué funciones tenemos y qué soluciones nos da a la hora de controlar cualquier tipo de actuador que nos podamos encontrar en el mercado. Pero como digo, el tema de las distintas soluciones que tiene esta botonera antes de empezar a parametrizar los botones, la verdad que a mí me ha llamado la atención y la veo muy interesante.
Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.